Muy bien, gloria a Dios. Bueno, pues me alegro. ¿Tenemos algo por ahí, amigo? ¿Sí? Puedes ponerlo. Quiero compartir con vosotros hoy algo que es importante, que tenemos que tener muy claro, y es por qué debo congregarme. ¿Sí? ¿Cuántos tienen muy claro por qué tenemos que congregarnos en la iglesia cada domingo? ¿Cuántos podrían darme en una frase algo del por qué creen que tienen que congregarse el domingo en la iglesia? Solo una frase. Alimento. ¿Cómo? Alimento. Alimento. Bien. Obediencia. Fortaleza, armonía. ¿Qué más? Cercanía. Familia. ¿Qué más? Amor a Cristo. ¿Qué más? Presencia. Muy bien. Muchas cosas, ¿no? O sea que la sabéis la lección. El problema de esto es que a veces no la aplicamos. Hoy vengo a tirar factos, como dicen los jóvenes. Dicen ahora sí, cuando te van a tirar no indirectas, sino directas, dicen, me está tirando unos factos, pues hoy voy a tirar factos a la iglesia. ¿Sí? Y también dicen, si no te portas bien, te vamos a funar. ¿Qué es eso? ¿Te vamos a pegar una paliza o algo así? ¿O qué? Te vamos a funar. Pues voy a funar a la iglesia. No lo voy a hacer. Padre, te damos las gracias porque en esta mañana, Señor, tú tienes el control de tu iglesia. Tu Espíritu Santo está aquí, Padre, y nosotros venimos a recibir tu palabra, Dios. Y necesitamos recibirla, Dios. Y necesitamos, Señor, que hoy hables a través de este siervo, Señor, que no tiene nada que dar, Señor, pero lo que tú traes, Señor, quiero darlo a través de tu palabra, Dios, con sabiduría, Dios, con tu Espíritu Santo, con el favor, Señor, porque si es por mí, Padre, no lo voy a conseguir. Así que, Señor, me humillo delante de tu trono ahora, Dios, para que hagas tu obra, Padre, y tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en nuestros corazones, Dios. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La primera vez que la palabra iglesia aparece en la Biblia es en Mateo 16. Dicen los textos en Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que fíjate qué frase en medio de todo lo que acaba de decir Jesús. Dice, edificaré mi iglesia. Para el Señor es importante edificar su iglesia. Para Cristo es muy importante que la iglesia esté edificada. Después Jesús de esto continuó enseñando, les dijo que serían investidos de poder, recibieron esa promesa. Cuando llegamos a Hechos 2 vemos que literalmente ahí se inicia la andadura de la iglesia y ese es el cumplimiento profético de aquellas palabras de Jesús que había dicho semanas atrás. Edificaré mi iglesia. Y lo primero que Cristo hace para empezar a edificar la iglesia es enviarles la promesa, la llenura del Espíritu Santo. Esto sucede, es real sobre la vida de los apóstoles. Comienzan a predicar con poder, comienzan a dar palabras de autoridad. Sus vidas son plenamente transformadas. Miles de personas conocen al Señor Jesucristo. Pero antes de eso les había también dejado un mandato en Mateo 28. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordamos o no lo recordamos? Mateo 28, 19 y 20. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, así que Jesús vemos que está empeñado en edificar su iglesia. Y la palabra nos advierte ahí en Hebreos, y luego vamos a entrar un poquito en esto,
Que es importante no dejar de congregarse. Es muy importante no dejar de congregarse. Mira, te lo voy a repetir de esta forma, para que en versión Pastor Alfredo, ¿vale? No Reina Valera, ni Nueva Traducción Viviente, ni nada de esto. Es muy importante que no te inventes una excusa los domingos para dejar de venir a la iglesia. Esa es la versión más actualizada para Agua Viva, ¿sí? Ok. Así que no dejando de congregaros. Jesús dijo, como vimos antes, edificaré mi iglesia. Y yo fui a buscar un poco el significado de edificar. Y cuando encontré en el diccionario de la lengua española lo que hablaba acerca de edificar, me daba 3 posibles aplicaciones. Y vi que las 3 son aplicables para la iglesia del Señor. La primera dice construir una casa, hacerla desde cero. Jesús empezó a edificar y a construir su casa, su reino, desde cero cuando la iglesia inició. El segundo es fundar algo inmaterial, una idea, un proyecto. Jesús empezó a fundar su proyecto desde la idea, desde las palabras, desde lo que él ya tenía en su corazón. Y el tercero es inspirar a alguien en valores religiosos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, a veces hemos asociado la palabra religión a algo quizás negativo, pero no necesariamente la raíz de esta palabra es algo negativo, porque nosotros practicamos la religión evangélica y estamos contentos con lo que practicamos, ¿verdad? Así que eso también es inspirar a otros para que también entiendan qué es esto de nuestra religión evangélica. Así que todos esos significados podemos aplicarlos al 100% a los valores espirituales. Entonces, yo pensaba en algo, ya que Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y para edificar una casa, ¿qué necesitamos? Materiales. Esa es la palabra que yo estaba esperando. ¿Quién la dijo? Ahí está, ungido por el Espíritu Santo. Materiales, pero no es lo más importante. Porque para edificar una casa, sobre todo lo que se necesita es el deseo, la voluntad de hacerla. Porque ¿de qué me sirve tener todos los materiales? ¿De qué me sirve tener toda la ferralla para unos buenos cimientos? ¿De qué me sirve tener todo a mi disposición si no tengo la voluntad de agarrar la pala y el pico? ¿Crees que la pala y el pico se va a activar solo? Puedes orar todo lo que quieras por la pala y el pico, pero la pala y el pico no van a ser tomados por la llenura del Espíritu Santo. Tú tienes que ser investido de poder para edificar algo material o inmaterial como es la iglesia. El tema es que para edificar la iglesia, hermanos, y ser edificados, uno debe congregarse. Por eso la Escritura dice, no dejéis de congregaros. Y cuando la Escritura nos invita a congregarnos, nos invita a congregarnos para las mejores cosas. Uno debe congregarse. Mira, el Señor no creó la iglesia para que vivamos aislados de la iglesia. No creó la iglesia. El Señor no está empeñado en edificar una iglesia para que tú y yo la menospreciemos viviendo aparte de la iglesia. Vivimos juntos como una comunidad de fe. O como decía el del chiste, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Juntitos como comunidad de fe, ayudándonos, edificando el reino de Dios en el ámbito espiritual, pero no aislados los unos de los otros. La creó para que convivamos a través de ella en edificación personal y a su vez edificando la iglesia. ¿Sí? ¿Tú crees que vienes a la iglesia y eres edificado? ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Y crees que vienes a la iglesia y que a su vez puedes edificar a otros? Sí, pues díselo al que tienes al lado. Yo vengo para que me edifiques, dile. Dile. Ahora dile, y yo vengo también para edificarte a ti. Aleluya. Dice ahí Hebreos, vamos a repetirlo otra vez. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, para bendecirnos, para animarnos, para motivarnos, para sostenernos, para ayudarnos, ¿sí? Al amor y a las buenas obras, porque Dios es amor. Y la iglesia del Señor tiene que estar llena del amor de Dios. Como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre.
Entonces quiero daros hoy 3 puntos solamente, muy rápido, para que veamos por qué me debo congregar en la iglesia. ¿Por qué no debo dejar de congregarme? Y el primer punto, y para mí más importante, es que necesito a Dios. Bueno, Alfredo, pero yo encuentro a Dios en todos los lugares, ¿cierto? Yo encuentro a Dios en el parque, yo encuentro a Dios en mi cuarto, yo encuentro a Dios en mi trabajo, yo encuentro a Dios en todos los lugares. Pero el único lugar donde lo encuentro como cuerpo de Cristo es en la iglesia. Es esa forma que tú no encontrarás en ningún otro lugar. Necesito congregarme porque necesito a Dios. Al Dios que se mimetiza, que se une, que se mezcla, que se hace uno con su iglesia. Dice Hebreos 10:25, hemos leído antes, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Fíjate que yo he introducido ahí 2 palabras diferentes, porque sabes que en los textos originales griegos es una cosa loca. Cuando tú vas a los textos originales empiezas a encontrar cosas que dices tú, esto no está en mi Biblia, esto no está en mi Biblia, esto no está en mi Biblia, pero esto está mejor que lo que dice mi Biblia actualizada. Por eso es importante estudiar la palabra, y de esto vamos a verlo ahora porque es importante también ir a la iglesia. En la iglesia es en el lugar, escuchen lo que voy a decir, a lo mejor alguno piensa que no, pero la iglesia es el lugar donde yo más soy capaz de ver a Cristo. La iglesia es el lugar donde yo soy más capaz de ver a Jesús. Porque lo veo a través de vuestra vida. Y veo las cosas que Dios hace en vuestra vida. Gracias, torero. Es que el otro día cuando jugó España se vistió de torero. Se puso la camiseta de España, se vistió de torero. Otros andaban con un jamón y todo, que sí, Dayana. Tengo fotos, pero voy a ser bueno. No he publicado nada. Aleluya. En la iglesia es el lugar donde yo más veo a Jesús. Es donde yo veo a más personas reunidas con la identidad de Cristo. Es donde yo veo a más personas que me añaden a mí la identidad de Cristo. Y cuando hablamos de esos 2 palabras raros que de pronto hemos incrustado ahí en nuestra Reina Valera del 60, que tú la leerás ahí, no lo traerá, pero en los textos originales, cuando habla de no dejar de congregarse, dice, no desertéis de reuniros. ¿Alguien sabe lo que es un desertor del ejército? Miren, tenemos un soldado aquí que está retirado ya, ¿no? Él ha estado en conflictos bélicos. Si alguien desertaba, ¿qué trato se le daba? Puede que hasta la muerte por desertar. Pues la palabra dice, no desertéis de reuniros. Ahora aplica eso, la palabra desertar, se le relaciona normalmente con alguien que ha sido un traidor, un desertor a tu patria o a otras cosas. Pero la palabra dice, no desertéis de reuniros. O sea, no seáis traidores y dejéis de congregaros. Y no voy a entrar mucho aquí, pero hasta se le podría dar una aplicación muy fuerte a esto que acaba de decir Roberto. Porque normalmente cuando uno deja de congregarse empieza el enfriamiento y a uno acaba como acaba. De eso también voy a hablar. Mira, si no me congrego, porque donde yo voy a congregarme es donde yo respiro el Espíritu Santo. Donde yo voy a congregarme es donde recibo palabra de vida eterna. Donde yo voy a congregarme es donde tengo comunión y compañerismo con mis hermanos. Donde me animo con los testimonios. Donde hacen una oración por mí. Donde yo elevo oraciones a Dios para adorarle y para bendecir a otras personas. Todo eso sucede en la casa de Dios, ¿sí? Pero cuando no lo hacemos comienza a suceder lo contrario. Y sabes, esa palabra, bueno, tiene una palabra muy rara que no la voy a decir ahora ahí, del griego, pero esa palabra del griego tiene una connotación en su verbo que habla de un presente continuo.
¿Y sabes lo que quiere decir esa palabra tan rara? Nos está indicando que existe, cuando se usa ahí, un alejamiento continuo de la persona, de la congregación. Es como que nos está diciendo, dejar, por favor, no desertéis más de reuniros, porque estáis continuamente alejándoos cada vez más y más y más y más de Dios. Eso es lo que pasa cuando dejamos de congregarnos, una de las cosas. Que empezamos a abrir una puerta muy golosa a darle gusto a mis preferencias, a mis cosas, a lo que yo quiero. Y todos sabemos que nosotros ya no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Jesús. Y Jesús pide que nos congreguemos. En el mismo verbo se usa en Mateo 27, por ejemplo, cuando Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Pues ahí ese verbo se usa también e implica una reacción que todos vemos de Jesús diciendo, Dios mío, Dios le abandonó, le desamparó, está muy lejos de él en ese momento. Es el mismo verbo que cuando dice no dejéis de congregaros. Es decir, que implica el mismo alejamiento, algo dramático, algo difícil, algo que puede traer consecuencias para nuestra vida. Y cuando Pablo en 2 de Timoteo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Cuando dice eso, también les está diciendo, me ha desamparado, se ha olvidado de mí, se ha ido al mundo y se ha ido lejos además. Otra vez, distanciamiento largo, le han dejado. En mi primera defensa, dice Pablo en el versículo 16 del mismo capítulo, dice también, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, todos me desampararon. Otra vez, todos se fueron lejos. Otra vez, distanciamiento. El verbo que dice aquí, que no desertemos de reunirnos, es el mismo en esos versículos que hablan de desamparo, de lejanía, de alejamiento. La palabra nos está diciendo, no dejes de reunirte, no desertes de reunirte, porque estás empezando a alejarte y te vas a alejar demasiado. Te vas a alejar demasiado. No hablamos, hermanos, cuando se habla de esto, de un simple dejar de ir a la iglesia en un tono suave. La traducción cercana al sentido real es que estamos desertando de la iglesia. Cuando dejamos de congregarnos, desertamos de la iglesia. Fíjate. Hay un sacerdote católico, filósofo, que estaba buscando en los comentaristas bíblicos si había alguna explicación que pudiese añadir algo de luz a esto que os estoy diciendo. Y encontré algo que me gustó de este hombre, se llama Sebastián Bartina. Dice respecto de este texto y de aquellos nuevos creyentes que dejaban de reunirse, dice, pudiera ser la desidia y la negligencia asociada con una fe enferma y vacilante. Podía ser el egoísmo. Podía ser el temor a las persecuciones cercanas. No debía de haber mucha diferencia entre aquellos hebreos y el resto de todas las naciones, donde la comodidad y el bienestar material han hecho perder el sentimiento de la propia indignidad y de la necesidad de acudir a la presencia de Dios en compañía de nuestros hermanos en la fe. ¿Qué puede esperarse de la inmadurez espiritual? Eso decía este hombre. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay una frase en concreta de su declaración que dice, el bienestar material, y han hecho perder el sentimiento de la propia indignidad. O sea, a la gente ya es como que él dice, les da igual ser indignos. A las personas, al pueblo de Dios, a aquellos creyentes, les da igual comportarse como indignos. Les da igual comportarse como personas que de verdad dicen que son, pero luego no son. Están siendo hipócritas. Este hombre está diciendo esto en esa declaración. Entonces, como lo dijo él, os lo dejo ahí. Yo no lo he dicho, pero os lo dejo, porque yo me lo he aplicado. Así que buscamos en la iglesia y nos congregamos, porque en la iglesia es donde encuentro y donde yo necesito de Dios. El punto número 2 es que me congrego porque necesito alimentarme. Por supuesto que necesito alimentarme en la casa de Dios.
Dice la palabra en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y es muy bonito venir a la iglesia y que todos saltemos y que todos cantemos y que todos estemos felices en la casa de Dios cuando adoramos, cuando los músicos nos movilizan a que estemos ahí adorando de verdad a Dios en espíritu y en verdad. Pero necesito llegar a la congregación porque necesito alimentarme. Para muchos de la iglesia, el único momento donde abren su Biblia es cuando el pastor o el predicador pone los textos en la pantalla. Y eso no está bien. Eso no está bien. Pero que sepas que cuando venimos a la casa de Dios, otro de los puntos importantes es porque necesitamos alimentarnos de la palabra. Podemos y debemos leer la palabra cada día, eso es una edificación personal. Pero escuchen esto, es obligatorio para un hijo de Dios congregarse para recibir la palabra de parte del Señor. Algunos de los que están aquí, voy a leerlo ahora sí. Escucha esta palabra. Encateleipontes. ¿Lo habías leído alguna vez? ¿Lo habías encontrado alguna vez en un texto bíblico? ¿Lo habías encontrado alguna vez en un comentario bíblico? ¿Sabes por qué? Porque normalmente los que venimos a predicar nos tenemos que meter las horas de estudio para poder sí traer pan a la iglesia. Entonces, cuando venimos el domingo, venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Y hay muchas personas, y obvio que a lo mejor el que no tiene una carga teológica fuerte en su corazón o un llamado para desarrollarse más, no va a encontrar cosas así. Y está bien que en el día a día te mantengas leyendo la palabra. No estoy diciendo que eso no valga, sino todo lo contrario. Pero donde tú vas a encontrar muchos matices que van a cambiar la escritura es cuando desde aquí o desde un estudio bíblico tú vienes, te congregas y te abren el entendimiento desde la palabra, no desde el que habla, desde la palabra de Dios, para que seamos edificados tomando el pan espiritual. Eso es lo que pasa cuando venimos a la iglesia, que somos alimentados. Por eso es importante venir a la iglesia también. Cuando el domingo recibimos la palabra, el Señor nos está hablando a través de ella. Estamos siendo enseñados, estamos siendo exhortados, como dice la Escritura, en toda sabiduría, puesto que se nos enseña eso que es el ADN nuestro como cristianos. Se nos está enseñando la palabra y necesitamos la palabra para ser edificados. Y necesitamos la palabra para que después tú y yo podamos edificar a otros también. Por eso Jesús decía, edificaré mi iglesia. Por eso es importante congregarse, porque sé que en la iglesia está el Señor y lo veo a través del cuerpo de Cristo. Y sé que en la iglesia soy alimentado porque se me predica la sana doctrina de la palabra. Esto es una realidad que tenemos que abrazar fuerte en nuestros corazones. Tenemos que abandonar excusas cuando tengamos, ay, qué cansadito estoy. Yo he estado muy cansado muchas veces. Y he estado en situaciones muy difíciles, pero la responsabilidad como hijo de Dios, no como pastor, que para mí ser hijo de Dios es más importante que tener un título. He estado ahí también con la iglesia. Cristiano que no se congrega, cristiano que no viene a tomar el pan de vida, cristiano que muere de inanición. La inanición es la muerte por falta de alimento. Eso es la inanición. Falta de alimento físico prolongado, muerte física asegurada. Falta de alimento espiritual prolongado, muerte espiritual asegurada. Esta es la realidad del cristiano, iglesia. Tienes que venir cada semana, obligatoriamente. La palabra nos obliga, el Señor nos obliga, el Espíritu Santo nos obliga, la vida cristiana nos obliga. Tenemos que venir cada semana a recibir lo que Dios tiene para nosotros en medio de su iglesia. Miren, lo que les voy a contar es real.
Lo único que voy a cambiar es el nombre de la persona. Pero conocí a Pepito. Y Pepito era un crack dentro de la iglesia. Era un fenómeno, consagrado. No faltaba a los cultos, no faltaba a la oración, se involucraba en todo. Su pastor, una vez hablando con él, me llegó a decir, mira, Pepito es tan consagrado que si yo le digo mañana que vamos a poner una nueva iglesia en la luna, él no me va a decir si estoy loco, él me va a decir solo dónde compro los cohetes. Eso decía el pastor de él. Tenía amor por la iglesia, amor por Dios, amor por la obra de Dios. No faltaba ni un domingo. Pepito venía del mundo de las adicciones, de la droga. Lo había dejado todo, había conseguido seguir y servir al Señor. Se había integrado en la iglesia. Amaba a Cristo por encima de todas las cosas. ¿Sabes lo que le pasó un día? ¿Sabes cuál era otra de sus debilidades? Sé que esto se os va a quedar porque estamos muy sensibles con este tema ahora. ¿Sabes cuál era otra de sus debilidades? El fútbol. Y Pepito, en sus años malos, había andado también relacionado mucho con el mundo del fútbol y de todas esas cosas. Y un día le dijeron, debe ser que lo agarró con la guardia baja, tendrías que volver a entrenar a un equipo de fútbol. Y entonces aquello le hizo, bueno, a lo mejor sí, puedo conciliar esto con lo otro, ¿sabes? El asunto fue que Pepito se involucró tanto en el entrenamiento que empezó a dejar de congregarse. Empezó a abandonar las cosas que lo habían llevado a ser un gran siervo de Dios. Y no solo pasó eso, sino que Pepito, que era un hombre casado, encontró en la calle a fulanita. ¿Saben dónde la encontró? También en el ambiente del fútbol. Y entonces Pepito se olvidó de su esposa y de su hijo y se fue con fulanita. Y el que era un gran hombre de Dios que estaba dispuesto a ir a plantar una iglesia en la luna, acabó rompiendo un matrimonio y una familia y hoy es un desgraciado que malvive de cualquier forma por ahí. Eso es una historia real. Qué triste, ¿verdad? No he dicho que los jóvenes no pueden entrenar a fútbol. No he dicho nada de eso. Estoy poniendo ejemplos para que seamos cuerdos. ¿Sí? Mis hijos han hecho deporte siempre. Lo único que he tratado de buscar es que no afectara a faltar muchos domingos en la iglesia, pero algunos, para equilibrar su crecimiento, algunos partidos importantes, 3 partidos importantes al año, el domingo les dejaba asistir, 3. Y nosotros creamos la cultura sobre el baloncesto, sobre aquellos equipos, porque los entrenadores decían, no puedo contar con Aarón y con Isaí. Los partidos importantes tengo que decirles cuáles son y no pueden faltar. Eso hicimos y eso se hizo cultura. Y entonces nos preguntaban, ¿podrán venir a tal partido o a cuál partido? Porque lo importante en nuestra casa siempre ha sido congregarse. Porque lo importante con nuestros hijos siempre ha sido educarlos primero en Dios y después en las cosas que son añadidas, que no son malas, pero que no son vitales. Primero Dios. Dice la palabra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en Hechos 2:42, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, pero perseveraban en la doctrina, es decir, que se alimentaban de la palabra de Dios. Esto hacían la iglesia en los primeros tiempos. Y el último punto es que me congrego porque yo debo de obedecer radicalmente como discípulo de Cristo. Dice la palabra en Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pero si vamos a 2 de Corintios 5, versículos 15 al 17, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
todas son hechas nuevas. Entonces nosotros no podemos seguir comportándonos en algunas cosas como nos comportábamos antes. Nosotros no podemos dar un paso atrás. Si damos un paso atrás, a lo mejor acabamos como Pepito. Y entonces hay algunas cosas que no nos parecen tan peligrosas, pero empiezan a seducirnos de nuevo. Porque un día no fui a la iglesia, y cuando tú un día no vas a la congregación y tú ese día no leíste la palabra y tú ese día no tuviste comunión y tú ese día no viste a los hermanos donde tú ves el reflejo de Cristo, donde tú ese día no fuiste, por tanto no fuiste edificado ni pudiste edificar a otros, ese día tienes la guardia baja y ese día es el día perfecto para que el enemigo ponga su semilla en tu corazón y te olvides de que tienes que ser una nueva criatura. Eso es lo que pasa en esos momentos. Si no hay dependencia y sujeción diaria espiritual a Dios, hermanos, a la iglesia, a las autoridades espirituales de la iglesia, la vida cristiana no funcionará. Tenemos que buscar siempre ser llenos del Espíritu Santo de Dios para obedecerle radicalmente. Y tenemos que ser llenos siempre, hermanos, de toda la comunión que podamos con la iglesia. Por eso cuando creamos algún espacio, creamos algún evento extra aparte del domingo, es una pena que no hagamos todos como Fuente Ovejuna, todos a una, hermanos. Porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Este es el lugar donde el Señor va a venir para mostrar a su pueblo sus grandezas, para hablarle a su pueblo de su palabra, para corregirnos, para enseñarnos, para edificarnos, para que hierro con hierro se afile también, para que nuestros caracteres sean cada vez más como el carácter de Cristo. Porque entonces, ¿sabes qué pasa cuando llegas a la iglesia? Que ya no puedes vivir para ti, tienes que vivir para el Señor, muriendo para Él en toda situación y sabiendo que Él y su iglesia, y dentro de su iglesia tiene que estar tu prole, tu familia, los tuyos, son antes que ninguna otra cosa. Eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que Dios quiere, que le amemos a Él por encima de todas las cosas y que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Eso es un evangelio radical, un evangelio que obedece radicalmente. Eso es un evangelio que no pone excusas. Eso es un evangelio sin reservas. Eso es un evangelio que ama incondicionalmente. Eso es un evangelio diseñado para la medida de aquellos que de verdad quieren servir al Señor con integridad. Una de las cosas, y con esto estoy terminando, que veíamos en el primer versículo que leíamos cuando hablábamos de no dejar de congregarse, dice: no dejando de congregarnos o de desertar, como hemos aprendido ahora, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabes por qué decía de aquel día se acerca? Porque sobre ellos, sobre aquellos primeros, venía la persecución. Venía la persecución de los cristianos. Y entonces la carta a los hebreos les está animando a decir: ahora que viene el momento más terrible, ahora que viene el momento más difícil, el más cruel, ahora que viene la persecución, ahora que van a venir a por vosotros, ahora no dejéis de congregaros, no desertéis. Y es como que las palabras del hombre que haya escrito la epístola a los hebreos retumban hasta la eternidad y nos recuerdan: ahora que el mundo está tan podrido, ahora que se está cayendo la sociedad, ahora que las familias ya no saben lo que son, ahora que hay hombres que se convierten en mujeres, mujeres en hombres, y les dicen a nuestros hijos en las escuelas que pueden ser lo que ellos quieran, ahora que las familias nos están diciendo que nuestros hijos ya no son nuestros, ahora no dejéis de congregar. No desertéis como habéis hecho otras veces. No desertéis como algunos tienen por costumbre desertar. Ahora manteneros juntos, congregaros, animaros, edificaros, fortaleceros, ayudaros. Eso es lo que el Señor espera, que la palabra de Hebreos hoy se haga una realidad en nuestra vida. Hoy más que nunca, iglesia, tenemos que congregarnos para ser alimentados, para encontrarme con Dios a través de la iglesia. Es el tiempo del Señor sobre la iglesia, pero tenemos que congregarnos, tenemos que convivir juntos como iglesia.
Y hay personas que lo entenderán y otros no lo entenderán. Hace 2 semanas atrás, me preocupé por una persona que llevaba años asistiendo a la iglesia. Porque hacía 2 domingos, que yo no le ponía un mensaje. Porque cuando me acuerdo, intento hacer memoria, no vi a fulanito, no vi a menganito, no vi a citano, a ver si le pongo un mensajito rápido. A veces se me olvida. Hey hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, es que te extrañé estos domingos. Bueno, sí, pastor, me extrañó porque no me va a ver nunca más en la iglesia. Digo, ¿cómo así? Dice, porque me siento que me abandonaron, me siento sola, me siento que nadie me extraña. Escuchen, estuvimos con esa hermana acompañándola en sus peores momentos. Le pagamos asuntos médicos porque ella no tenía, para que estuviera mejor de su salud. Le procuramos alojamiento cuando no tuvo dónde estar. Y dice, ya no vuelvo más, porque ahí no se siente la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es hablar solo en lenguas. La llenura del Espíritu Santo no son solo a veces manifestaciones sobrenaturales que no entendemos. La llenura del Espíritu Santo es cuidar a los hermanos y no abandonar a la iglesia. Entonces estas cosas pasan en la iglesia. Esa es una que puedo contar. Por eso es importante congregarse, y cuando nos congregamos, como Pablo enseñaba en la Santa Cena, hacerlo para los mejores propósitos, no para los propósitos carnales o mis deseos personales. Necesitamos vivir congregados, necesitamos vivir más de lo que lo pensamos. Y esto sucede, que se entiende cuando uno entiende de verdad la identidad que tiene como hijo de Dios. Cuando tú entiendes que no eres un miembro de la iglesia simplemente, que eres sobre eso y mucho más alto, un hijo y una hija de Dios, cuando entiendes eso, las diferencias se hacen cada vez más pequeñas. Y entonces Cristo se hace muy grande en la iglesia. Y ahí yo soy edificado, tú eres edificado, yo edifico tu vida, tú edificas la mía y juntos edificamos un reino.